La economista Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte. Bueno, o se alista ya la inauguración de la pista del estadio Modelo Alberto Spencer Herrera y como secretaria del Deporte encargada de esta actividad en el Ecuador, coméntenos cómo se llega a alcanzar esta magnífica obra para Guayas y el Ecuador. En Ecuador, así es. Bueno, gracias Guido Manolo. Esta pista se concreta cuando se hace la intervención en Fede Guayas, ¿no? De hecho, la razón de la intervención es el estado de la infraestructura de Fede Guayas. Y esta pista fue la razón principal. Y lo que teníamos que hacer desde la intervención era solventar la razón de la misma. Entonces se hace la alianza público-privada con el Banco del Pacífico, donde el Banco del Pacífico es quien financia el, el material sintético de la marca Mondo, y la Secretaría del Deporte, a través del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría del Deporte, con el programa Juego Limpio 2030, es el que financia la obra civil. En estas dos realidades, pues logramos montar y logramos obtener la pista y otros escenarios también, ¿no? Porque el Coliseo también se readecuó a través de la intervención, esta cancha a través de la intervención, la pista de BMX también fue hecha con la intervención. Entonces son muchas cosas que se hicieron con la intervención y se terminan gracias a la voluntad del presidente de la Federación Deportiva del Guayas, el señor Roberto Ibáñez. Ahora, Presidenta, también sabemos que hubo tropiezos para poder conseguir el tema del avance de obra. Hubo complicaciones con la empresa que ganó en primera instancia el concurso para la obra civil. ¿Qué pasó con esto? Bueno, sí, al principio la primera empresa que gana pues no terminó la obra en los tiempos adecuados y tuvimos que, tiene una palabra, dar de baja a esa, pero esa no es la palabra, ya te la voy a decir exactamente para no tener, no errar en los términos adecuados, pero se dio de baja al primer contrato que se hizo con la primera empresa, ¿no? Y se Porque no aplicaron las cumplió. garantías. Se aplicaron las garantías y se hizo una nueva contratación. Aquí hubo pérdida por parte No, de... no hubo pérdida por parte del Estado. De hecho, la contratación fue por la diferencia con las garantías. No existió pérdida por parte del Estado, se logró sacar la pista justamente, algo de avance había hecho la primera empresa, ¿no? Y habíamos sido muy cautelosos, el CARP, que en su momento fue quien iba haciendo los pagos, de ir haciendo los pagos a medida de que iba avanzando. Eso fue bastante importante para que no haya mayor pérdida y junto con la garantía, porque sabemos que las empresas que tienen contrato con el Estado pues tienen estas pólizas de garantía también que son las que avalan la obra como tal. ¿Cuánto es el costo de inversión por parte del Estado, Secretaría del Deporte, para tener ya esta pista totalmente habilitada y que este jueves será inaugurada formalmente por el presidente de la República? Recuerda que hablamos de la obra civil, ¿no? La obra civil es la que sale del proyecto Juego Limpio, donde hay inversión de las empresas públicas, que son las que financiaron en una primera etapa, bueno, en la etapa que se logró hacer con el proyecto Juego Limpio, alrededor de $570,000, si no me equivoco, porque te doy en un ratito los valores exactos, de lo que se hizo en la obra civil. Esta obra civil fue bastante, fue más cara de lo normal, porque para poder homologar la pista había que cambiar las curvaturas. Entonces sí hubo que hacer un trabajo eh, Técnico. más técnico y fue necesario pues esa inversión aquí en la obra civil. Luego pues ya hay otra inversión de alrededor de $600,000, si no me equivoco, para el tema de material sintético, que fue lo que se hizo con la alianza del Banco del Pacífico. Había un dirigente, expresidente de la Federación Deportiva del Guayas, que indicaba porque con $80,000 él habilitaba la pista. ¿Cuán cierto podía ser eso? Tal vez, no lo sé, tal vez otro tipo de pista. Nosotros aquí tenemos una pista de las características de los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Es una pista que una vez que se terminen todos los trabajos, justamente aquí está una persona que tiene que llevarse las fotos y todos
los documentos necesarios para constatar que la pista está en las condiciones para certificarla. La IAF certifica esta pista, y esta es una pista que no es para nadie un tema que no se sepa. Esto es una pista de primera categoría que en el mundo entero pues tiene los valores de los que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede replicar este tipo de escenarios a nivel nacional en provincias como Esmeraldas, que es una potencia en atletismo, en Azuay mismo, que está paralizada la obra? ¿Cómo se puede hacer así para mí? Bueno, la idea es lo que hicimos nosotros. Hay que ser claro, esto es una inversión importante, ¿no es cierto? Esto es una inversión grande para el Estado. Y yo siempre lo digo y lo repito, es lindo tener estos escenarios así, pero lo importante es tenerlos llenos de niños, llenos de jóvenes, que lo usen, que le saquen provecho. En el caso de la Federación Deportiva del Guayas no me queda la menor duda, tiene una cantidad de deportistas, más de 20.000 deportistas en el sector formativo que seguramente van a aprovechar esta pista, pero hay que hacer un poco esa sinergia entre lo público, lo privado, buscar la posibilidad de tener aliados importantes para poder lograrlo a nivel nacional o estratégicamente, como tú dices, Esmeraldas, o tal vez otra pista en la altura. Tal vez no pueda haber una pista de estas en todas las provincias, pero sí buscar estratégicamente y técnicamente dónde debería de haber otras pistas de estas categorías. Pero creo que es esencial el tema de la alianza público-privada, como lo hicimos durante la intervención de Fede Guayas, y para eso también hemos dado herramientas desde la Secretaría del Deporte. Nosotros tenemos ahora, mañana justamente, luego de la inauguración, otro comité para revisar los proyectos de la doble deducibilidad del impuesto a la renta para la empresa privada. Y eso te invita un poco a la empresa privada a querer tener más ganas de invertir en el deporte. Con ese tipo de alianzas tal vez podrían haber otras pistas a nivel nacional. Ya también es un tema del próximo gobierno que esperemos que apoye al deporte así como lo ha hecho el presidente Moreno. Justamente hablando de apoyo, la administración de la Federación Deportiva del Guayas, que la presidía Pierina Correa, ¿por qué no tuvo el mismo apoyo? ¿Por qué hubo realmente esta diferencia entre lo que ha hecho en la actualidad Roberto Ibáñez como presidente de Fede Guayas y lo que hizo o dejó de hacer Pierina Correa al frente de Fede Guayas? Bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo a ella, ¿no? Tenía muchas cosas que jugaban a su favor en algún momento, y habría que preguntarle a ella por qué no lo hizo. Lo que sí pasó es que al no hacerlo, pues se creó una causal de intervención por el mal estado en el que estaba la pista. Eso nos dio la oportunidad a nosotros como secretaría de tener hoy día la pista que tenemos. Ahora el tema del escenario listo, habilitado, pero también va a necesitar rubros importantes para su mantenimiento. ¿Se ha considerado eso por parte de presupuesto de Fede Guayas o presupuesto de la Secretaría del Deporte? Bueno, Fede Guayas no, y de hecho nosotros como Secretaría del Deporte en este momento, obviamente pronto llega otro ministro, otro secretario del Deporte. Nosotros no vemos mal que los escenarios deportivos sean posibles lugares donde se pueda hacer autogestión. O sea, lo que quiero decir, si este escenario, bien cuidado, de la manera correcta, que alguna vez sí lo analizábamos, con puentes, con unos pisos especiales que tiene para la cancha, para la misma pista. De hecho, cuando estuvieron aquí los representantes del mundo poniendo el material sintético, nos decían esto se cuida con una lona. Ahí especificaron cuáles eran los materiales necesarios. En el mundo entero, nos decían ellos, está la pista y el escenario se usa para otras cosas, no solo para hacer el deporte, sea el fútbol, sea el atletismo. Ellos nos comentaban esto, y nosotros vemos la posibilidad de que aquí se haga autogestión, ¿no? De que este sea un escenario que reciba, qué sé yo, conciertos, ojalá que la pandemia pase pronto y que esto se pueda regularizar para hacer autogestión. Y el presidente de la Federación Deportiva del Guayas además deberá de presentar dentro de su POA el valor que él analice técnicamente para tener la pista, para poder hacerle mantenimiento a la pista y a la cancha. A lo largo de la vida democrática, el retorno luego de la dictadura militar,
ha sido complicado y difícil que un funcionario público, específicamente en un ministerio, en una Secretaría de Estado, permanezca tanto tiempo. Andrea Sotomayor cumplirá los 4 años de mandato y la pregunta es, ¿qué hizo Andrea Sotomayor para permanecer tanto tiempo en el cargo y recibir esa confianza del presidente de la República? Dios mediante hasta el 24 de mayo, ¿no? Pero creo que esa pregunta habría que hacérsela al presidente de la República. Haría mal yo en contestar. Si tú me preguntas a mí qué fue lo que hice yo en este trabajo, y creo que para mí fue esencial lo que yo hice, no por qué me quedo, sino qué hice yo, fue unir a los organismos deportivos, ¿no? Hablar con todos, abrir las puertas. Fue una disposición del presidente de la República desde un inicio, ¿no? El diálogo, saber qué falta, qué necesitan. Hablar con sinceridad. A veces se puede, sobre todo cuando hay pedido de recursos económicos, ¿no? A veces sí se puede, a veces no se puede. ¿Cómo llegamos a un consenso? ¿Cómo buscamos la mejor manera para salir todos adelante? Dándoles herramientas. Yo me acuerdo cuando comenzamos en el 2017, había mucho problema porque los organismos, no se ha terminado todavía, los organismos estaban tremendamente inflados, sobre todo las federaciones provinciales, tremendamente inflados en la parte de gasto corriente. Administrativo. Y empezamos a buscar la forma, porque obviamente había que también invertir un recurso importante en liquidar a las personas que estaban y que de repente, tú tenías en federaciones provinciales 2 secretarias del presidente, 4 contadores, o sea, una cosa complicada. Y con unos sueldos muy elevados, y durante 10 años, 12 años. Entonces era necesario buscar las herramientas. Esas herramientas las fuimos dando y las fuimos encontrando. Falta mucho por hacer, cosas que vienen de 10, 15, 20 años, no se solucionan en 4 años. Pero es buscar las herramientas, darle las herramientas a los presidentes que quieren trabajar en pro del deporte. La Federación Deportiva de la SUAY tenía el 96% de gasto administrativo. Quería decir que el 4% era fomento deportivo. Eso era impensable, mala palabra. Y fuimos buscando las herramientas para que esto no siga sucediendo y, como te digo, sentarnos a ver cuál era la problemática de todos los organismos. Y yo no te digo que no he tenido diferencias con muchos de ellos. Hemos tenido diferencias, nos hemos disgustado, si esa sería la palabra, pero con mucho respeto. Y cuando ha sido con respeto, hemos logrado sacar adelante las cosas que en algún momento nos disgustaron. Y que nadie sabía los problemas que habían a la interna, que si nos peleábamos, que si nos disgustábamos. Creo que eso también crea una seguridad en el dirigente, en el deportista, no tener que estar en este ¿qué pasará si la Secretaría se pelea con el presidente de mi organismo, entonces no nos va a entregar los recursos? Eso no pasaba. O sea, pasaba, pero nadie sabía. Los deportistas estaban tranquilos. Pero, señorita secretaria, el tema también es de que usted fue muy cuestionada, ha sido cuestionada por el tema de las intervenciones en federaciones deportivas provinciales, en federaciones ecuatorianas por deporte, que sin embargo en la lucha judicial, en el terreno judicial, en ocasiones ganó y perdió la Secretaría del Deporte. ¿Qué implicaba aquello para Andrea Sotomayor estar allí pendiente de lo que hacían o dejaban de hacer las ecuatorianas por deporte y las federaciones deportivas provinciales? Bueno, cuando era necesaria la intervención de la Secretaría se hizo. Recuerda que yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no soy partidaria de las intervenciones, no solamente por el respeto de la autonomía de los organismos deportivos. ¿Hizo algunas? Sí, hicimos más de una centena. Porque era, no tanto. No tanto, creo que no llegamos ni a 30. Pero te doy el número, te voy a dar el número exacto. Lo que pasa es que las que hicimos fueron muy sonadas, como la de Federación Deportiva del Guayas, y te creó un ambiente de como que aquí había un gran problema. El tema es que las otras personas que buscaban un beneficio personal pusieron cualquier cantidad de
de artimañas legales, mira que ni me las sé, ¿cómo son? Medidas cautelares, acciones de protección, una cantidad de artimañas legales que le dejan un mal sabor al que se entera como que hay un problema grande. Pero son personas que estuvieron años atrás en la dirigencia deportiva y que ya no están, que sin embargo querían volver tal vez, y eso, buscar ese camino a volver a la Federación Deportiva del Guayas los hacía hacer ciertas cosas pues que a mi criterio personal pues no eran correctas, que le hacen daño al organismo deportivo y a los deportistas del organismo. Sobre la Federación Deportiva del Guayas, hubo informes en cuanto tiene que ver al manejo económico que se trasladaba a Contraloría. No sé, ¿se ha hecho un seguimiento a esto? Bueno, nosotros mientras estuvimos, sí, siempre enviando comunicaciones a Contraloría para saber cuáles eran la evolución de la información que nosotros habíamos entregado. No sé ahora el presidente de la Federación Deportiva del Guayas cómo lo está manejando. Recuerda que ya una vez terminada la intervención, pues esa parte la tiene que hacer el presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Sin embargo, mientras nosotros estuvimos en la intervención, pues sí se llevó la documentación que era necesaria hacer, con los análisis que se hizo ya estando dentro de la federación, y es un tema de Contraloría ya. También se cuestionaba mucho a Andrea Sotomayor el hecho de que en las federaciones deportivas provinciales, por lo general, los delegados de la Secretaría del Deporte eran los que llegaban como titulares en estos organismos. En ninguna. Algo que nosotros aplicamos desde el principio fue: no votamos, para decírtelo en criollo, no votamos por nosotros mismos. No se diga de los delegados de la Secretaría del Deporte, ni siquiera por los delegados de salud. Hubo la denuncia en la Federación Deportiva de la SUAY que había allí la intención con Iván Enderica, representante de los deportistas. Hubo una llamada a una acusación en contra de una funcionaria de la Secretaría del Deporte de que había tratado de coaccionar a un dirigente de la Liga Cantonal justamente para torcer el voto. ¿Qué hubo sobre eso? Porque eso se llevó al ámbito judicial también. Sí, no, y estamos a la expectativa, ¿no? No ha trascendido, tal vez porque no era verdad. Sin embargo, nosotros sí tenemos, eso es lo que hay que dejar claro en este tema. Nosotros, por cómo está la ley, tenemos voz y voto dentro del directorio. Sin embargo, lo que se planteó desde el principio es que nosotros no votamos por nosotros mismos. ¿Esa era una consigna? Esa es una consigna. ¿Se la cumplió? Se la cumplió. De hecho, hay en Zamora, si no me equivoco, el presidente es delegado de salud, pero nosotros en ese directorio, en esas elecciones, los dos delegados de la Secretaría del Deporte se abstuvieron de votar, porque no estábamos, era la única lista, era el único candidato, y lo que para nosotros era claro es que no votábamos por nosotros mismos. La idea es que el Estado, de hecho, en lo que nosotros siempre hemos planteado en cuanto a los cambios a la ley, es que el Estado, si bien tiene voz dentro del directorio, no tenga voto. Porque no podemos nosotros mismos votar por nosotros si somos juez y parte. En todo este recorrido de Andrea Sotomayor, ¿qué saca limpio en cuanto tiene que ver a aprendizaje como responsable del deporte ecuatoriano? Sabes que el otro día me hacía esa pregunta y a mí misma y son muchas cosas, y así se lo hice saber al presidente, desde agradecerle el hecho de poder. Yo he trabajado mucho tiempo en el deporte, como deportista, como dirigente, como entrenadora, pero esta oportunidad te da una sensibilidad diferente, ¿no? Poder llegar a estos niños, por decirte los niños, que fue realmente lo que a mí me hubiera gustado hacer un mayor trabajo, incluso el que hicimos. Logramos hacer un convenio con el Ministerio de Educación para regresar el deporte a los colegios. ¿Como materia obligatoria? No, todavía no. Es algo que también lo tenemos pendiente. Pero hicimos las escuelas de iniciación, donde le dijimos al Ministerio de Educación, déjenos a nosotros entrar a los colegios a dar deporte como un extracurricular, ¿ya? Entonces teníamos
en algunos colegios a nivel nacional un deporte específico. ¿Okay? Fue el primer paso que se dio, y que fue importante, donde a mí me llamaba mucho la atención el testimonio de los padres de familia. El chico que estaba en esa escuela de iniciación, en esa actividad extraescolar, no solo había mejorado obviamente su estado de salud, su condición física, sino que también había mejorado en casa con los profesores. Había un cambio que a mí, bueno, soy testigo porque lo viví, soy testigo en mis hijos, que el deporte cambia vidas, y eso era lo que estábamos buscando que estos niños, que estos jóvenes involucrados en el deporte, pues no solo cambien su físico, su salud, sino que también cambien su comportamiento ante la vida, ante todo. Era mejor en el colegio, era mejor en casa, era mejor en el trato con sus amigos. Habían tantas cosas positivas que el deporte daba a estos chicos y daba a la familia, que realmente fue un proyecto que se siguió y que se sigue. Hoy, por la pandemia, hay ciertas limitantes, pero se sigue trabajando en ese proyecto, y ojalá son de las cosas que yo sí le recomendaría al siguiente ministro de Deportes que siga, porque es importante involucrar a las niñas y a la juventud con el deporte. La actual ley del deporte es calificada como estatista, justamente por la presencia de delegados del Ministerio de Salud, de la Secretaría del Deporte. ¿Ya usted, víspera salir de esta cartera de Estado, mantiene esa posición o niega que sea así? No, a ver, es lo que te digo yo, en las federaciones provinciales, por dar el ejemplo, dentro del directorio hay 3 representantes del Estado: delegado de salud, delegado de deporte técnico y delegado de deporte financiero. ¿Cómo lo hemos planteado nosotros? Obviamente, el delegado financiero debe de revisar que los recursos que el Estado entrega a una federación provincial, para poner el caso específico, sean utilizados de la manera en que fueron planificados en conjunto con el Estado. Y el delegado técnico, a su vez, vea que se sigan las directrices técnicas de la planificación que se ha hecho en conjunto con el Estado. Es un tema administrativo en ese sentido, pero cuando lo llevamos a la votación y al momento de poner las dignidades dentro de un directorio o de una federación, del directorio de un organismo deportivo, de las federaciones provinciales en este caso, es donde nosotros hacemos esa propuesta a la ley, que estos delegados, que efectivamente son del Estado, pueden estar ahí, pero solo con voz, no con voto. Eso era una reforma de la ley del deporte Sí. que promovía Sebastián Palazzo. ¿Qué pasó con esa ley? Se está tratando en la Asamblea. Se está tratando en la Asamblea y está ahorita en el segundo debate. En el segundo debate, las discusiones del borrador del segundo informe. Y nos han invitado y hemos participado en algunas reuniones y hemos planteado las cosas que estamos o no estamos de acuerdo. Pero igual Sebastián Palacios indicaba que quería un control en cuanto a la autogestión de los organismos deportivos. Eso, no sé, el pensamiento de la Secretaría del Deporte. No, el pensamiento mío personal es de que esa es la autogestión de los organismos deportivos. Ellos saben cómo utilizan los medios. Ellos saben cómo pueden utilizarlos o cómo los tienen que utilizar, que hagan una correcta planificación, esa es la idea, ¿no? Y que obviamente esa planificación en el momento de sentarse con la Secretaría, o cómo se ha manejado hasta el día de hoy, es la planificación que hacemos en conjunto, revela un poco cuál es la planificación que ellos hacen de su autogestión. Ejemplo, una federación ecuatoriana dice, bueno, ustedes me dan esta cantidad de recursos y yo con esa cantidad de recursos voy a hacer esto y este otro. Y me falta esto que yo los hago con autogestión. Entonces un poco se revela lo que la autogestión del organismo deportivo hace, pero nosotros no la fiscalizamos, no la controlamos, pero sí tenemos
una idea de lo que se hace con la posibilidad que tienen los organismos. Hay organismos que tienen más posibilidad de hacer autogestión, hay organismos que tienen menos posibilidad de hacer autogestión, pero por eso la Secretaría también crea las herramientas, como es el tema de la doble deducibilidad del impuesto a la renta. Creemos que como tarea pendiente de Andrea Sotomayor queda el tema de los escenarios deportivos que no se habilitaron en Esmeraldas, el tema del complejo de San Rafael, el complejo del CEAR de Río Verde, el tema del Coliseo Nubia Villasís, en Zaroma, en Zamora Chinchipe, el velódromo, en Imbabura, el CEAR también, escenarios que realmente se los construyó en el gobierno de Rafael Correa y que lamentablemente en la actualidad no pueden ser utilizados. ¿Cree usted que en realidad esa es la tarea que le dejó pendiente o deja pendiente? Hicimos todo lo posible. El tema es que hay una serie de situaciones que a veces no se conocen, que son complicadas de explicar, y por eso es necesario, y es lo que nosotros recomendamos siempre, es que exista una correcta planificación, porque tienes que tener una planificación de qué va a pasar con un escenario construido que costó tantos millones de dólares y cómo ese escenario se va a mantener. Si lo va a mantener el Estado, ¿qué recursos necesita el Estado para mantenerlo? ¿Hasta cuándo van a durar esos recursos para mantener ese escenario? Entonces, lo que insistimos nosotros es la correcta planificación para construir obras. Yo no digo que no se construya, pero tienes que tener una planificación para saber si lo vas a poder mantener. Pero queda no pendiente eso para Andrea Sotomayor. Sí, quedan pendientes. Hay tanto por hacer en el deporte. Quedan pendientes muchas cosas. Creo, y como te lo digo como ecuatoriana, yo espero que el próximo ministro haga maravillas, haga todo lo que nosotros no pudimos hacer. ¿Y qué le recomendaría principalmente al nuevo ministro? Se me ocurren tantas cosas. El plan de alto rendimiento. El plan de alto rendimiento nace mal, porque el plan de alto rendimiento nace como un proyecto de inversión. Y lo que nosotros hemos solicitado ya en algunas ocasiones, sin embargo, por el tema de presupuesto ha sido complicado, es que el plan de alto rendimiento se institucionalice, sea parte del costo corriente de la Secretaría del Deporte y ya no sea un proyecto de inversión, porque hay una serie de temas. En los proyectos de inversiones solo pueden durar 2 periodos, o sea, 8 años, entonces ahora se termina el plan de alto rendimiento y no se puede volver a hacer como proyecto de inversión. Entonces son temas que complican y que no le dan esa estabilidad que necesitan nuestros deportistas. Nuestros deportistas tienen que saber que si ellos hoy día se esfuerzan, hoy día le dan esa dedicación al 100% que le dan al deporte, al país, mañana van a seguir teniendo el apoyo del Estado para poderlo seguir haciendo. Si no, tal vez lo pueden ver hasta como tiempo mal invertido. Entonces, el plan de alto rendimiento, mi consejo, tú me preguntas ahorita, yo estoy haciéndolo, inclusive, aparte de todo el tema de la transición, yo voy a dejar una carta con muchos, desde la óptica de Andrea Sotomayor, unas recomendaciones en lo que cabe, ¿no? Con muchísimo respeto, sobre todo porque viene un nuevo ministro y tendrá su camino, pero sí es importante que sepa lo que se vive, lo que se vivió, y la necesidad de que hay ciertos proyectos que, a mi criterio, le han hecho muy bien al país, pero que es necesario mantenerlos, darles fuerza, como es el tema del alto rendimiento, y son cosas que uno puede recomendar, ¿no? O sea, no, con mucho respeto. El tema económico ha sido un problema desde que se abolió la ley del deporte en la presidencia de Rafael Correa, y es un problema recurrente con todos los estamentos deportivos. ¿Qué han aconsejado, qué han recomendado en la nueva ley del deporte? ¿Se va a mantener el mismo esquema o hay algún cambio sobre eso? Es que el problema nace cuando dejan de haber las preasignaciones, que eso se cambia en la Constitución. Antes recuerda que teníamos el 5% al impuesto de llamadas y esa era una preasignación para el deporte.
Hoy ya no existe la preasignación para el deporte, sino que el Estado entrega todos los recursos. Ahí es donde nosotros, como no hay un cambio en la Constitución y no puede haber una preasignación, pensamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo involucramos a otros actores? De ahí nace el proyecto que se tiene con la empresa privada de la doble deducibilidad del impuesto a la renta, porque es una manera de inyectar recursos al sistema deportivo y donde la empresa privada se ve beneficiada. Luego hay otros temas que la gente no conoce. Los organismos deportivos usan el sistema financiero que utiliza el Estado, que es el SIF. Ese sistema retrasa un poco la evolución de las compras, de los gastos, de las finanzas de un organismo deportivo. Y también en alguna ocasión sugerimos que eso ya no esté dentro de la obligación de usar para los organismos deportivos, porque recordemos que los organismos no paran nunca, ¿no? O sea, no es que el 31 de diciembre me voy de vacaciones hasta el 5 y 4 de enero y después regreso, ¿no? Los deportistas, hay ocasiones que no están ni 24, ni 25, ni 31, ni 1 de enero en sus casas, porque tienen que viajar y tienen que cumplir con sus compromisos. Y a deportistas que inmediatamente 2, 3, 4 de enero salen de viaje y tienen que tener los recursos para poder hacer estos viajes y poder cumplir con sus compromisos. Entonces son una serie de pedidos que en su momento se hicieron, pasan por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas decidió pues que no se podía quitar, por ejemplo, el caso del SIGEF o que el alto rendimiento pues no podía institucionalizarse aún porque en el 2021 era un tema de presupuesto prorrogado y no podían aumentar el presupuesto de la Secretaría, pero la idea es esa, es dar herramientas para que los organismos puedan, aun cuando no se cambie la ley, aun cuando no se cambie la Constitución y no puedan haber preasignaciones, los organismos puedan tener estas herramientas para conseguir recursos y hacer autogestión. Andrea Sotomayor, en la última parte, antes de llegar a la Secretaría, al Ministerio del Deporte, entonces, era funcionaria del Comité Olímpico Ecuatoriano, era secretaria. ¿El futuro vuelve a su cargo? ¿Se dedica a la vida privada, a la vida particular? ¿Cuál va a ser el futuro de Andrea Sotomayor? Bueno, sí, regresar al Comité Olímpico Ecuatoriano. Desde ahí tenía la oportunidad también de ver los temas de mi trabajo privado. Yo soy economista agrícola, tengo una hacienda, tengo cosas con mi esposo, cosas con mi papá, entonces sí voy a regresar a los negocios familiares y al Comité Olímpico Ecuatoriano y a estar con mis hijos, que es lo que más he sacrificado en este tiempo. Se la pone como aspirante a reemplazar a Augusto Morán en la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Eso es algo que Dios dirá, Dios mediante, él tiene la decisión. No lo niega tampoco. No lo niego, no lo niego. No lo aprueba ni lo descarta. No, pero no es algo que en este momento, recuerda que como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano viaja bastante, ¿no? Por temas, porque es un organismo que sí lo requiere, compromisos internacionales. Y mis hijos realmente han sido los grandes sacrificados, entonces son cosas que sí tengo que pensar, pero no me gustaría mañana decir que sí y aquí he dicho que no, es algo que en algún momento se lo analizó y cuando llegue el momento habrá que tomar la decisión. Pero igual no lo descarta ni tampoco lo niega. No lo descarta ni lo niega. La última parte, la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Boxeo con Alex González, ¿se va Andrea Sotomayor? ¿Va a alcanzar a solucionar ese problema? Queda en el limbo el tema de la dirigencia cuando los boxeadores necesitan tener algún dirigente de manera oficial. Está el Comité Olímpico encargado, está cuidando de ellos, pero sin embargo el técnico Cirilo López emitió unas declaraciones salida de tono, lo cual fue declarada persona no grata en donde se encontraba, tengo entendido, en México. ¿Cómo se va a hacer esto para solucionar justamente un impasse tan grave que ya se fue conocido a nivel internacional? Bueno, la idea es que se regularicen los organismos deportivos pronto. Ya vuelvo con el tema de box. Esquí Náutico no tiene clubes, por ejemplo.
tenemos una intervención larguísima en esquí náutico, pero no hay clubes que quieran ir a una elección, y eso está en la ley, y no podemos saltarnos esas cosas de la ley. Sin embargo, yo creo que box debe ser un tema que se debe regularizar, se está manejando como tú bien lo dices, con el Comité Olímpico, porque sí es necesario pues que ellos tienen ahorita de parte de la internacional, del Comité Olímpico Internacional, un poco, no quiero decir el manejo, sino estamos compartiendo, porque una cosa es a nivel nacional el interventor que maneja los recursos, pero se hace una planificación en conjunto con el Comité Olímpico Ecuatoriano, que también ha entregado recursos de ellos privados para que los boxeadores hagan y estén donde tienen que estar, ¿no? Hagan su planificación correcta en cuanto a sus eventos internacionales. Esperemos que se pueda dar pronto la elección. Hay una serie de recursos que estamos analizando en este momento para ver cuándo serían las elecciones. Ojalá se puedan dar dentro de este periodo, pero es un tema que se debe analizar. Sobre las declaraciones que hizo Silvio López y fue declarado persona no grata en México, ¿se tomó alguna acción? ¿Se le llamó la atención al técnico? Bueno, al meterse en asunto diplomático, al ir a basurear al presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Yo creo que él debe hacerse responsable de las cosas que dijo. No, nosotros desde la Secretaría, soy totalmente franca, no hemos tomado ninguna acción. No hay tampoco un pedido por Cancillería, porque muchas veces estas cosas llegan también a nivel internacional de esa manera, pero no ha habido un pedido por Cancillería. A mí cuando suceden estas cosas yo trato de llamar a la calma, porque ese es el entrenador de los deportistas que nos están representando afuera y no puede ser la voz que ellos escuchen, porque ellos tienen que tener, entiendo por lo que pasaron, entiendo que fue una situación complicada y entiendo que hay momentos que los deportistas no tienen que pasar. Lo que sí creo es que Cirilo debió de haber pensado eso al momento de expresarse como se expresó, porque ellos también entran en un dilema y en una situación que tal vez no es la mejor para ellos y para lo que tienen que hacer, para su trabajo, que es entrenar, concentrarse y dar lo mejor de sí. La última parte, un mensaje a los deportistas, a la dirigencia del Ecuador. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que remar todos para un mismo lado, para ver un país, un Ecuador, en todos los sentidos, desarrollarse, salir adelante, pero en el tema deportivo, más aún, porque es lo que nos hace, es lo que a todos los ecuatorianos nos hace felices, nos alegra la vida. Y si remamos todos para el mismo lado, si lavamos los trapos sucios en casa, creo que vamos a lograr mucho, mucho más, no solamente a nivel deportivo, sino como ejemplo para esos deportistas y que sepan que cuentan con el apoyo de todos los que, aun cuando no estemos de acuerdo, cuentan con el apoyo de todos los que hacemos o estamos involucrados en el sistema deportivo nacional. Son los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos diferentes, y les deseo a todos los chicos que se han sacrificado durante toda su vida por lograr representar al país de la manera correcta, de la manera adecuada y dejando lo mejor de ellos. Les deseo el mayor de los éxitos. Ya en esos Juegos Olímpicos no voy a ser ministra, pero voy a ser una ecuatoriana más que los va a alentar, que va a gritar, que le va a faltar el aire, como siempre lo he sido durante todos estos años. Así que nada, éxitos para todo el sistema deportivo ecuatoriano. Me mandan por interno, ¿cómo está su relación con Augusto Morán? Bien, bien. ¿Hemos tenido? No puedo decir que no hemos tenido... que no hemos tenido divergencias, por supuesto, y que de repente esas divergencias nos han separado, pero siempre con la cordialidad y el respeto que son necesarias a la hora de manejar estos temas, ¿no? Sobre todo por lo que te digo, Manolo, cuando se pelea, y ya lo vivimos, se pelea el ministro, la ministra, la secretaria de Deportes, se pelea el presidente del Comité Olímpico. Nosotros nos peleamos, ¿y quién se entera de la noticia? Los dirigentes, los deportistas, y empieza a haber una inestabilidad en el sistema deportivo. Eso no tiene que pasar. Eso no tiene que pasar, porque nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas
casa adentro, a la interna, y buscar el camino correcto, cediendo tal vez de parte y parte, porque a veces habrán diferencias, pero creo que lo inteligente es ir cediendo para lograr esas convergencias. Tú me preguntas cómo está la relación, está bien, de respeto, como lo va a hacer una dama, como soy yo siempre. Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte del Ecuador. Gracias.